mercado. Por ejemplo, aquí tenemos fosfitos de calcio, fosfitos de potasio, fosfitos de cobre, fosfitos de hierro y de zinc. Entonces existe una amplia variabilidad. Esto nos da una mejor o una ampliación en la perspectiva del uso de los fosfitos a la que ya tenía originalmente con el fosfito de potasio. Los fosfitos son una molécula multifuncional en las plantas. Podemos ubicar estos tres apartados de los fosfitos. El primero y el que nos interesa es participar de la nutrición como su gran efecto bioestimulante. Pues bien, ese efecto bioestimulante se conecta con el otro efecto, que es coadyuvar en el control de enfermedades y en el control de insectos. Diversas enfermedades pueden ser controladas, puede coadyuvar el fosfito en su control y esto tiene explicación en su gran efecto bioestimulante, como lo vamos a demostrar más adelante. Asimismo, el fosfito puede ser herbicida, esto es a futuro. En este momento todavía no. En este momento podemos explotar, podemos trabajar con el gran efecto bioestimulante y con su participación en el control de enfermedades, hongos, bacterias, asimismo en el control de insectos. Para que el fosfito manifieste dentro de la planta estas enfermedades del gran efecto bioestimulante, primeramente tiene que ser absorbido. Pues bien, el proceso de absorción, es decir, atravesar las membranas celulares, tanto en la raíz como en la hoja, dependiendo de dónde se aplique, si en el suelo o sea foliar. Su absorción es similar al fosfato. Los mismos canales son abordados tanto por el fosfato como por el fosfito. Podríamos decir que en el proceso de absorción nutrimental, la planta confunde al fosfato con el fosfito. No llega en ese momento, no llega en ese instante una diferencia entre ambos. No, la diferencia viene después, dentro de la planta. Dentro de la planta, una vez que ha ingresado, como dijimos, a cada célula, comienzan las enzimas encargadas de procesar los fosfatos, comienzan a querer procesar el fosfito. Sin embargo, las enzimas, sí encuentran una diferencia entre ambas moléculas. Esta pequeña diferencia de la falta de un oxígeno en el fosfito hace que las enzimas lo suelten, no lo procesen. Por lo tanto, el fosfito va a andar suelto dentro de la planta y va a poder transportarse, conducirse vía gilemas, a partir de la raíz o vía floema cuando lo aplicamos foliarmente por toda la planta. Por lo tanto, desde ahí comienza a participar de otros procesos diferentes al fosfato, porque el fosfato está destinado para la construcción, el fósforo del ADN, el fosfato, en la estructuración de las membranas celulares a través de los fosfolípidos, en la formación de la molécula del ATP. Eso es lo que se reserva para el fosfato. El fosfito no puede participar en eso, porque las enzimas encargadas de llevarlo y conducirlo hacia esos destinos encuentran que no lo es. No es fosfato y es fosfito. Por lo tanto, andará circulando por toda la planta e ingresará en otros procesos metabólicos diferentes al fosfato. Sin embargo, sí es conveniente recalcar que entre el fosfito y el fosfato dentro de la planta
se podrían encontrar dos grandes relaciones antes de abordar ya específicamente la bioestimulación. Necesitamos resolver estas relaciones entre el fosfato y el fosfito. Estas relaciones pueden ser sinergéticas. ¿A qué me refiero sinergéticas? Que los efectos que habíamos comentado, es decir, su gran efecto bioestimulante y coadyuvar en el control de enfermedades y plagas, se manifiesta plenamente. Se manifiesta plenamente, a eso me refiero, el ser sinergético. Y para ser sinergético, se requiere que la planta tenga suficiencia de fosfato. Las necesidades que tienen cada uno de los cultivos deben ser en fósforo abastecidas con base en fosfatos. Trabajar como se ha venido trabajando cuando se aborda la nutrición completa de los cultivos con los fosfatos. Una vez que tenemos eso, podemos aplicar los fosfitos y asegurar el gran efecto sinergético entre ambos, porque si no lo hacemos, se pueden encontrar antagonismos, porque la planta, nuevamente, en deficiencia de fósforo, se confunde con los fosfitos y no echa a andar los mecanismos de respuesta que tienen los cultivos ante la deficiencia de fósforo, como es modificar la forma de la raíz, modificar los pelos absorbentes, modificar la fineza en el grado de absorción por las membranas del fósforo, modificar la eficiencia en la utilización del fósforo. Estos son disminuidos en la presencia de fosfito y el fosfito entonces causa grandes estragos si no hay suficiente fosfato, similares como si fuese un herbicida. De hecho, ese es el principio del fosfito para ser herbicida. Razón por la cual estos hechos, estos resultados que reportan el 2021 en una revisión que se hizo entre la comparación del fosfito y el fosfato, encuentran efectos negativos, pero se refiere a eso, a que en esas circunstancias el fosfato no fue abastecido de forma suficiente. También tenemos efectos positivos. Por lo tanto, la recomendación es que para evitar ese antagonismo que aquí se observa cuando dice negativo, negativo, poner lo que siempre hemos puesto, o más preciso, lo que requieren cada uno de los cultivos en fosfatos en función de la demanda del cultivo menos la oferta del suelo. Y tendremos el abastecimiento suficiente del fosfato al cultivo y por lo tanto dejamos actuar el fosfito en lo que sabe hacer. Y en general, si tuviésemos una nutrición integral, una nutrición completa, tendríamos coadyuvancia para no solamente elevar el rendimiento en cantidad y calidad, sino también coadyuvar en el control de integral de plagas y enfermedades, que vamos a comentar esto cuando seleccionemos un fosfito de zinc, cuando no atendimos al zinc y era necesario atenderlo. El fosfito de zinc será el transportador de este micronutrimento, y el zinc, el cobre, el manganeso, al trabajar sobre todo en el metabolismo secundario, participarán en gran medida en la construcción de moléculas dirigidas a la protección vegetal. Por eso siempre, primeramente, nosotros recomendamos atender los nutrimentos esenciales antes de pasar a bioestimular los cultivos. Primeramente los nutrimentos esenciales y después bioestimulantes. Bioestimulantes como puede ser el silicio en este paquete de elementos químicos útiles, o bioestimulantes como puede ser en este momento los fosfitos, o el que platicamos la sesión anterior como sustancias húmicas. Bien, una vez que esto es atendido, ahora sí entramos al efecto de los fosfitos. Primeramente, hay una confusión de si el fosfito es un fertilizante o no.
no es un fertilizante porque la planta no lo puede aprovechar como el fósforo, como fosfitos para lo que requiere el fósforo. Entonces no es un fertilizante fosfórico. Y en ocasiones le ponen en cuanto a su contenido en la etiqueta de los cultivos como pentóxido de fósforo, y eso está mal, eso es para los fertilizantes. Deben de ponerle su contenido de fosfitos, no de pentóxido de fósforo reservado por norma para los fertilizantes fosfóricos, siendo que el fosfito no es un fertilizante fosfórico, pero sí es un fertilizante foliar del nutrimento que acompaña al fosfito. Y de esto nos vamos a aprovechar un poquito más adelante. Es decir, el fosfito de potasio es un fertilizante foliar de potasio. El fosfito de calcio es un fertilizante foliar de calcio. Y así para cada uno de los nutrimentos esenciales que acompañan al fosfito. Esto es un poco más reciente que cuando se trabajaba con fosfitos y por lo tanto también debemos de incluirlo en el efecto del fosfito dependiendo del nutrimento que lo acompañe. Entonces, no es el fosfito en sí un fertilizante, pero sí el compuesto ya completo es un fertilizante potásico, el fosfito de potasio. No fosfórico, sino potásico. Y por lo tanto, si se comercializa se le deberá contener en su etiqueta el contenido de fosfito, no pentóxido de fósforo, sino fosfito, el H2PO3. Y de potasio, como sí es un nutrimento esencial y en sí lo pueden poner o lo deben de poner como K2O, como la norma solicita. Bien, aquí tenemos fosfitos entonces de calcio y fosfitos de potasio, esto ya los había mostrado, fosfitos de cobre, fosfitos de hierro y zinc, con ellos puedes solucionar una deficiencia de micros, podría ser, o varias deficiencias ser atendidas de micros. En el caso de los macronutrimentos, no se puede solucionar una deficiencia de fosfito de calcio con no, es complementariedad solamente de calcio y de potasio. Bien, pero de micronutrimentos podría trabajarse con un fosfito para aprovechar la ventaja del fosfito que vamos a mencionar a continuación y aparte adicionar el micronutrimento. El carácter bioestimulante de los fosfitos ha sido bien documentado. Aquí estuvo una primera revisión en la revista Science Horticultura. En la revista de Horticultura hay una excelente revisión para lo que había hasta el momento del 2015 sobre el carácter bioestimulante de los fosfitos. Y atendiendo a lo que es la definición, no es el propósito discutirla, porque en ocasiones se emplea mucho tiempo en discutir la discusión de lo que es un bioestimulante, solamente decir que entra en su mayor parte de la definición, porque es cualquier sustancia, inclusive microorganismo, y me llama la atención que pongan microorganismo como bioestimulante, pero así está para los que saben sobre bioestimulantes. Están incluidos los microorganismos, cualesquiera de esas dos, sustancia o microorganismo, que adicionado al suelo o a la planta directamente mejora la eficiencia en la absorción y asimilación nutrimental. Entonces hace más eficiente el uso de micronutrimentos, de macronutrimentos adicionados o los que están en el suelo. Asimismo, incrementa la tolerancia a los diferentes estrés. Normalmente, abióticos es lo que se hace énfasis, pero bióticos también como resultado de la bioestimulación, aumentando además la calidad de la cosecha, independientemente del contenido nutrimental de dicha sustancia, de esta sustancia. Es decir, independientemente del nutrimento que lleve. Pero decíamos, no es el propósito la discusión de la definición. Este efecto bioestimulante del fosfito puede ser obtenido, ya sea aplicado en la fertigación, o sea, vía suelo, en la fertilización foliar, que como lo que más hemos trabajado, fertilización foliar, o aplicárselo
inyectado a los troncos de los frutales o en las soluciones nutritivas o directamente en la semilla, como es varios experimentos que voy a mencionar a continuación, fueron a través de la impregnación de la semilla de papa con fosfitos. Y aquí es un resumen del carácter bioestimulante. Mejora la calidad de los frutos, por ejemplo, vitamina C o coloraciones con las antocianinas. Se incrementa el ácido ascórbico y las antocianinas. Se incrementa el tamaño del fruto y por lo tanto, consecuencia, el rendimiento. Se incrementa la cantidad de azúcar o sólidos totales solubles. Asimismo, en las hojas se ha observado que se incrementa la clorofila, su resistencia a los rayos ultravioleta, echando a andar para esto la maquinaria antioxidante, una línea de acción de antioxidantes que son enzimáticas, la superóxido dismutasa, la catalasa, la peroxidasa, son las que se echan a andar con el uso de los fosfitos. De eso también lo mencionamos con el uso de las sustancias húmicas. Tienen ciertos parecidos esos efectos bioestimulantes entre una sustancia y la otra. Asimismo, en la hoja se ha observado, se incrementa la clorofila y el contenido de aminoácidos y proteínas. Y en general en la planta, mayor biomasa o área foliar. Y aquí es a donde se conecta con su carácter de protector de la sanidad vegetal. Se incrementa en el metabolismo secundario las fitoalexinas, se incrementan las quitinasas, todo ello va dirigido sobre todo en estas dos moléculas contra los hongos. Y mejora también contra las enfermedades y en ocasiones contra los insectos la fortaleza de la pared celular y en general los mecanismos de defensa que tienen, que la planta sabe hacer, pero están incrementados ante plagas y enfermedades. A eso me refería, que no podríamos desligar el gran efecto bioestimulante con el efecto protector frente a plagas y enfermedades. Miren, aquí tenemos un resumen para el caso de las frutillas. Frambuesa, fresa, se han obtenido efectos bioestimulantes, aquí están las citas bibliográficas, ya sea aplicando directamente el ácido fosforoso, es decir, el fosfito directamente, solo. Entonces no hay duda de que el fosfito tiene efecto bioestimulante o acompañado, fosfito, por ejemplo, de potasio, que es la que más investigación ha recibido. Se pueden encontrar que mejora en la frambuesa, por ejemplo, es menos ácida, mayor contenido de vitamina C y las antocianinas. Se eleva, en el caso de la fresa, el crecimiento de raíces y tallos. Se incrementa la clorofila y los aminoácidos y proteínas en las hojas. Se acrecienta el azúcar y firmeza del fruto, en todo ello en fresa. Se mejora el pH en fresa y las sales totales y las antocianinas. Entonces aquí están las citas bibliográficas donde esto sucede. Un ejemplo nada más para puntualizar. Aquí está en fresa. Aquí está en fresa. En este caso, la investigación se hizo directamente con ácido fosforoso, con una particularidad. Las soluciones nutritivas de fósforo, el 30% del contenido que debe tener de fósforo se hacía con fosfitos y el 70% de fosfatos. Y ven ustedes, el 30% de fosfitos incrementó el contenido de proteínas en hoja, incrementó el contenido de azúcares, aquí fue el 20%, en floración, incrementó el contenido de clorofila, aquí otra vez el 30%, en hojas. Esto es efecto bioestimulante, en este caso, dirigido a la calidad del fruto y a la riqueza de la hoja de la maquinaria fotosintética. No tenía nada que ver con plagas y enfermedades. Aquí está otra vez el efecto del fosfito, es decir, ácido fosforoso. Con el 30% del contenido o necesidades de fosfato, 70% fosfato y 30% fosfito,
Se incrementó el contenido de sólidos totales, es decir, la conductividad eléctrica. Se incrementó el pH, entonces la fresa se hizo de mejor calidad. Asimismo, el contenido de antocianinas se incrementó más con el 30%. Del fosfito. Por consecuencia, el rendimiento se incrementó. Aquí el rendimiento fue más claro, con el 20% de la necesidad total. Del fosfato, el 20% estuvo cubierto por fosfito. Sobre todo el rendimiento. Las otras características fueron similares, pero aquí lo que sí podemos observar es lo siguiente, que no se puede sustituir el fosfito por el fosfato. Aquí cuando iba una sustitución de la mitad de las necesidades totales del fósforo con vía fosfito, comenzó a declinar diferentes variables. Comienza entonces la planta a tener deficiencias de fósforo que no pueden ser cubiertas y una sobreestimulación del fosfito y comienza un efecto ya negativo. Por eso lo que decíamos anteriormente, o lo que más me gusta, aplicar lo que siempre se ha venido aplicando en cuanto al fósforo, con fosfatos. Lo que haga falta con base en ese balance que hacemos de demanda del cultivo menos de la oferta del suelo. Cuánto hace falta y aplicarle eso y posteriormente manejar el fosfito. En el caso de frutas como el aguacate, aquí hay un efecto bioestimulante bastante fuerte, igualmente en los cítricos. Son los que vamos a desglosar a continuación. En la fresa ya lo habíamos dicho, en el kiwi también me gustó los resultados que hubo de efecto bioestimulante mejorando la calidad. Por ejemplo, aquí de forma específica, el gran efecto bioestimulante del fosfito en naranja. Ahí me sorprendieron nuestros trabajos y sobre todo en el tiempo que se hicieron allá por 1999, si ya tienen más de 20 años. Se hizo una aplicación, como aquí se menciona, en los cultivos de naranja de antes de floración, de 6 litros por hectárea a nivel foliar. Se tenía la costumbre de aplicar otra aplicación estresante para la naranja de 68 kilogramos por hectárea de urea, pues es estresante, es demasiado. Cuando se hizo el mismo efecto, cuando se hizo la misma acción con fosfito, vean ustedes la diferencia en la segunda columna en cuanto al rendimiento que tuvo de frutos y un promedio de 4 años, es decir, esto se repitió cada año, cada evento, cada aplicación cada año, y durante 4 años se obtuvo de 40 a 47 toneladas por hectárea, 7 toneladas de incremento por el uso del fosfito de potasio, que en parte en este caso ya es potasio, digo, ya no es solamente fosfito, que tiene que ser explicado por ambos, tanto por el fosfito, su carácter bioestimulante, que ya probamos al utilizar solamente fosfito, se le suma el de potasio, sobre todo si este no fue atendido correctamente en su fórmula de fertilización. Aquí es un complemento, no es una solución, es un complemento, pues ese complemento coadyuva también para incrementar, por ejemplo, los sólidos totales solubles. Entonces, no solamente aquí se incrementaron de 3.4 a 3.9, de 500, de 0.5 unidades. Entonces, aquí hubo 7 toneladas, un incremento significativo en el rendimiento y un incremento significativo en los sólidos totales solubles. Por el uso de 6 litros por hectárea de fosfito de potasio, comparado el precio que tiene 6 litros de potasio con el beneficio logrado, mayor producción y calidad, definitivamente aconseja manejar el fosfito en su próxima aplicación a los frutales. Aquí se vuelve a corroborar por otro autor, aquí fue Álbrigo, acá por Lobat, y se obtienen resultados similares. La estimulación con la urea, el estresamiento con la urea y el estresamiento con fosfitos. Y el testigo, 51 kilogramos de frutos por árbol
hasta 60 kilogramos de frutos por árbol, una diferencia de 9 kilos. 9 kilos con respecto al testigo, ya casi es un 20%, 18% de incremento en el rendimiento y de incremento también en la calidad. Frutos más grandes, aquí están, más grandes, con el uso de los fosfitos, una mayor proporción de frutos más grandes comparados con el testigo. Ahora vayámonos a lo que hizo en el aguacate. En el aguacate, cuando también se aplicó un solo evento de fosfito de potasio en la etapa de floración, aquí le llaman, en esa etapa de floración, le llaman a la etapa de coliflor, el estado de coliflor, es la forma en que se asemeja esto a la coliflor, 1.8 kilogramos foliarmente. Para quitar el efecto del potasio, se le aplicó fosfato de potasio, también foliarmente la misma cantidad. Y para corroborar esto también, el fósforo, se le aplicó el fosfato de potasio vía suelo. Son 3 tratamientos. 3 tratamientos y los resultados son los siguientes. Nuevamente, es un promedio de 3 años de investigación. Hubo un incremento en la producción en toneladas desde 27 a 32. 5 toneladas de incremento por el uso de los fosfitos. Es decir, 4.6 toneladas de incremento que corresponden a un incremento del 17% con el uso de los fosfitos. Nuevamente, no hay lugar para argumentar la cuestión económica, simplemente por mucho los beneficios son evidentes con el uso de los fosfitos de potasio. No es problema el costo del producto. En el caso de la piña, se obtuvieron varias características. Me gusta más el peso seco de la parte aérea, que estuvo a favor de una, aquí son diferentes tipos de fosfitos, 3 formulaciones, y esta formulación fue la que resultó mejor en peso seco de la parte aérea y peso seco también de raíces. Entonces, en el mercado se pueden encontrar diferentes fosfitos. Aquí la cuestión es lo que yo les decía. No se ve muy bien, pero aquí los fosfitos están expresados como fosfitos o como pentóxido de fósforo, lo cual sería incorrecto porque no es un fertilizante fosfórico. Debe de decir la etiqueta el contenido de fosfitos. El de que sí podemos expresar es el último como potasio, como K2O. Entonces aquí sería 3 formulaciones diferentes, cada una de las cuales a 2 dosis de 1 litro y 2.4 litros por hectárea. Así se construyeron los tratamientos. Como no se observa bien, pasemos al kiwi. Al kiwi, el fosfito de potasio, casi nada, miren, 0.3%. Volumen a volumen, como es líquido, volumen a volumen, es decir, 3 mililitros por litro de fosfito de potasio, aplicado cada semana durante 6 semanas. Se incrementó la materia seca en un 11.5% de kiwi, pero sobre todo se mejoró en 62% la firmeza del fruto, lo cual se hace más factible y menos riesgoso para el transporte. La firmeza del fruto se mantuvo. Y ahí también el fosfito de potasio. El potasio tiene algo que decir aparte del fosfito. A eso me refería yo, que ahora se debe de jugar con los dos. Tanto el efecto del fosfito directo, que tiene carácter bioestimulante, no hay duda porque se han hecho experimentos exclusivamente con fosfitos, más el efecto del catión acompañante. Bien, pasamos ahora a hortalizas. Hortalizas en apio, lechuga, cebolla, papa, pimiento, jitomate. Se han observado entonces desde el rendimiento como calidad, incrementos. Así, por ejemplo, en la cebolla, mayor porcentaje de cebollas de mayor tamaño. Pero donde hay más investigación definitivamente es en papa. Papa ha recibido la atención de una gran cantidad de investigadores en todo el mundo.
Y lo que vamos a hacer a continuación es un recorrido en el cultivo de papa, para que vean ustedes a lo que nos referimos con el carácter bioestimulante y hasta dónde llega el carácter bioestimulante del fosfito. Se puede muy bien ver, en este caso, en la papa. Por ejemplo, primer trabajo, 2012. Se aplicó el fosfito de potasio en el tubérculo semilla, 3 litros por hectárea. Entonces se humectó, se adicionó en su superficie de la papa, con 3 litros por hectárea, se impregnaron, y también foliarmente. Y esto se aplicó por 6 ocasiones cada 2 semanas y promovió cambios diferentes en la papa y en el tubérculo cosechado. El tubérculo cosechado como mayor contenido de pectina, y esto tiene que ver con protección y su vida post cosecha en la epidermis y el córtex. Asimismo, más quitinasas, protección contra hongos. Asimismo, ciertos inhibidores enzimáticos. Entonces, la estimulación llegó a producir una papa que tenía una vida post cosecha mucho mayor, por el efecto protector de las moléculas que fueron incrementadas en el metabolismo, sobre todo secundario de la planta, y que están relacionadas con la protección, sobre todo contra hongos. Entonces, todo eso le dio mayor vida post cosecha. Y aquí está el testigo, el control contra los diferentes fosfitos. Hay un incremento significativo en el contenido de pectina en el tubérculo que significa una mayor protección contra la entrada de patógenos. Otro, ahora el 2014, nuevamente 3 litros por hectárea al tubérculo, ahí se sumergieron los tubérculos, promovieron una mayor emergencia, una más rápida emergencia de la nueva planta. Posteriormente, mayor área foliar. Aquí está la emergencia, vean ustedes. Control, el de color oscuro y el color claro con fosfito de potasio. Porcentaje de emergencia fue mucho mayor. Y estos que están aquí abajo son variedades de papa. Y mejor colonización es la gráfica de la derecha, mejor colonización de micorrizas. Ahí sí fue el efecto significativo. Me llamó la atención porque habíamos dicho que los fosfitos tienen que ver con la protección contra los hongos, pero en este caso, la micorriza fue favorecida en cuanto a su colonización. Vean ustedes la variedad de Kennebec. La diferencia es sustantiva en cuanto al efecto de la mayor porcentaje de la micorriza, colonización de la micorriza arbuscular, de las endomicorrizas. Otro trabajo en el 2015. Aquí se aplicó solamente el fosfito de potasio al follaje al 0.5% en 5 ocasiones. Están viendo ustedes las dosis, 0.3, 0.5 y vamos a llegar al 1%. Entonces, en ese intervalo es en el que se puede jugar los fosfitos, 0.3, 0.5, 0.7 a 1%. Ya pasando del 1%, comienza a haber sobreestimulación. Aquí fue 0.5%. 0.5% reduce el daño de los ultravioletas de toda la maquinaria fotosintética, según se ve en la gráfica de la derecha. Esta es la maquinaria fotosintética. Y los tratamientos están aquí abajo de esa gráfica. Cuando se puso rayos ultravioleta, exclusivamente, y no hubo el efecto protector del fosfito porque dice menos, no se aplicó. Vean ustedes, indica que había 20 unidades de clorofila. Cuando se repitió los ultravioletas hasta la barra número 3, pero se protegió con fosfito de potasio, el contenido de clorofila aumentó de 20 a 30 y tantos. Casi un 40% este salto que da de aquí, de 30, de 20 a 30 y tantos, más del 20%. Y cuando solamente se aplicó fosfitos, que están aquí en la parte de abajo donde dice más, y no se aplicaron los rayos ultravioleta, no importa.
El efecto bioestimulante no solamente consiste en protegerlos contra los rayos ultravioleta, sino en otros eventos metabólicos, tanto en el metabolismo primario de la planta como en el metabolismo secundario de la planta. Otros eventos metabólicos promovidos por los fosfitos para que finalmente se produjera un mayor contenido de clorofila. La que tuvo entonces puro fosfito, el contenido de clorofila fue mayor. La que tuvo solamente rayos ultravioleta, el contenido de clorofila fue el menor. Asimismo, como habíamos dicho, esto se logra el efecto protector ante este estrés abiótico, que son los UV, incrementando la actividad de las enzimas de la línea de acción que tenemos todos los seres vivos ante el carácter de los superóxidos, que a todos nos afecta, plantas, animales y humanos, nos afecta a todos. Tenemos una primera línea de acción, que son las enzimas. Aquí se mencionan dos, la peroxidasa y la superóxido dismutasa, aumentaron su actividad para ir reparando los daños del ultravioleta y ir conservando las moléculas que son dañadas como la clorofila. Así también, la mayor producción de flavonoides, las glitinasas y glucanasas, moléculas relacionadas con la protección. Entonces, hablar de bioestimulación necesariamente te conectas con la protección vegetal. Otro trabajo de 2019. Se vio que incrementa la producción de ácido clorogénico, ácido cafeico, ácido salicílico en la vía del metabolismo secundario. Y todo tiene que ver con la protección de la planta contra los estreses, tanto abióticos como bióticos. Tuve dificultades de este autor de conseguir el trabajo completo, por eso no están las gráficas. Entonces solamente pude conseguir el resumen. En este caso, un trabajo del 2019 también, su protección contra el calor, contra altas temperaturas, también el fosfito de potasio, reduciendo precisamente los superóxidos que se producen, reduciéndolos, esto es lo que significa a través de la activación de los genes. Esa es la primera, una señalización del fosfito que conduce a despertar una gran cantidad de genes relacionados con la protección. Por lo tanto, genes que van a producir proteínas, que van a conducir reacciones enzimáticas para construir moléculas de diferentes tipos. Y en este caso, proteínas contra las temperaturas, proteínas del estrés, que se le llaman, o también construir osmolitos para poder proteger de la deshidratación dentro de cada célula ante el calor, ante la tolerancia al calor. Se incrementan los osmolitos para retener el agua y que las moléculas o las estructuras intracelulares no se desvirtúen ante la pérdida de la humedad, ante la pérdida drástica de la humedad. Otro trabajo en el 2020, también aquí menciona que mejora los parámetros fotosintéticos, sobre todo las clorofilas se incrementan con el fosfito, ya lo habíamos visto en un trabajo anterior. También habíamos visto en un trabajo anterior la maquinaria antioxidante, la superóxido dismutasa, la catalasa, la ascorbato peroxidasa, la peroxidasa, etcétera. O también moléculas relacionadas con la protección ante los estreses abióticos, por ejemplo, la prolina, que es un aminoácido que se ha visto en aquellas plantas que son resistentes a la sequía o al calor, para proteger su agua. También aumentan los carbohidratos y proteínas de las hojas. Y este trabajo del 2020 fue el que me gustó mucho porque mostró primeramente que el fosfito puede trabajar dentro del metabolismo primario de la papa, construyendo más proteínas y más carbohidratos y por lo tanto mayor biomasa. Mayor biomasa que se ve aquí. Mayor biomasa que se ve sobre todo en esta que es el puro fosfito,
fosfito, el fosfito, la última barra, que es esta de el fosfito que es el fosfato más el fosfito, o sea, el abastecimiento suficiente de fosfato para dejar trabajar el fosfito está en la última barra de estas 4, que es como casi no se ven. Y vean ustedes que a partir de las 24 horas de haber sido aplicado foliarmente, ya se comienzan a ver efectos que se van incrementando a las 48 horas, tanto en proteínas como en carbohidratos, a las 72 horas, 96 horas, el efecto se va acumulando con el uso de los fosfitos. Y en el metabolismo secundario tenemos todas las enzimas antioxidantes también conforme pasan los días, acumulándose de manera significativa. Todas las catalasas, las peroxidasas, las superóxido dismutasas, todas las enzimas, el paquete antioxidante. Y, claro está, mencionar aquí que sí se incentiva la mayor producción, pero estas enzimas, para poder también producirse, requieren activadores enzimáticos. Y ahí participan los micronutrientes, también participan en echar a andar, en activar las enzimas, también participan los micronutrientes en parte estructural de muchas de estas enzimas. Por lo tanto, a eso me refería yo, que el fosfito coadyuva y sobre todo lo hace de manera fuerte cuando está atendido la nutrición de los nutrimentos esenciales básicos. De otra manera, estaríamos con el peligro de que no fue atendido alguno de ellos y no tener los efectos deseados. Y esta es la conclusión de el camino que recorrimos sobre el carácter bioestimulante en papa. Mayor rendimiento, hasta el 30% de incremento se logró con los fosfitos en papa. Contenido de fenoles más del 100%. Contenido de fitoalexinas, todo relacionado con la protección, más del 100%. Con 5 aplicaciones foliares, aquí hasta el 1% del fosfito de potasio. Y aquí es donde está la clave en este trabajo, porque se midió. En 2021 se midió que el fosfito realmente lo que hizo es conducir la señalización en la célula para activar 2.856 genes que estaban apagados, disminuidos o inactivos, y que la presencia del fosfito de potasio hizo posible su activación, y que fueron los responsables posteriormente de todas las moléculas que he mencionado, la construcción de todas esas moléculas, a través de lo que saben hacer los genes, construir las proteínas para conducir procesos enzimáticos. Aquí está. Al 1% por 5 ocasiones cada 2 semanas se logró detectar que aparecieron 2.856 genes activos, nuevos, no nuevos, más bien activos, que en el testigo no se veían mucha actividad. Los fosfitos los activaron. Y es muy probable que también lo puedan hacer las sustancias húmicas. Es muy probable que otros, como lo que vamos a hablar de los extractos de algas marinas también. Entonces, es una vía similar, pero la vía de los fosfitos de potasio es la protección. Se incrementa la protección ante enfermedades y ante insectos. Entonces, esta activación de 2.856 genes hicieron que el metabolismo primario fuera mucho más fuerte y el metabolismo secundario se incrementara significativamente. Todo ello entonces impacta en procesos metabólicos, en eventos de desarrollo, en eventos reproductivos y en las respuestas ante los estrés, como el que vimos de el calor, los rayos ultravioleta, los estrés abióticos o los estrés bióticos, que voy a comenzar con 2 trabajos nada más a continuación. Aquí vienen, miren, ese mismo trabajo de Han 2021. Aquí están las gráficas. Rendimiento hasta el 1%. Cuando pasó al 1.5%, o sea, 15 mililitros por litro, comenzó a bajar el efecto. Ya hubo una sobreestimulación. Por lo tanto, habrá que moverse entre el 0.3 al 1%. Y
ya sea aplicados cada 15 días. Por unas 6 ocasiones obtendrán ustedes efectos sobresalientes de la mayoría de las plantas de hortalizas, de las plantas de los cereales. Obtendrán grandes beneficios, como es en el rendimiento, y aquí que no, en los commodity rate, no le encontré una traducción así tan apropiada, pero como también ven, se incrementan los commodity rate, algo tiene que ver con las ventas, economía del producto cosechado. Asimismo, en el contenido de fenoles, la diferencia es significativa. Del testigo, la barra clara. El tratado, la barra oscura. Las fitoalexinas, todo ello decíamos relacionado con la protección ante enfermedades. O el contenido de flavonoides, o el contenido de fenoles nuevamente, o el contenido de la maquinaria antioxidante. Todo ello, si ven la barra oscura del 1%, es superior a la barra clara que es el testigo. El testigo donde inclusive aquí quitaron el efecto del potasio. Solamente el puro efecto del fosfito de potasio. Puro fosfito fue el causante. Y para que vean ustedes cómo se relacionan el fosfito con la protección a través de el paquete de moléculas que se producen por efecto del fosfito de potasio. Aquí en la universidad se hizo este trabajo para controlar Phytophthora infestan en papa, que es un problemón muy fuerte, y se aplicaron diferentes fosfitos de calcio, de potasio, de magnesio, de cobre y de zinc. El testigo fue donde no se aplicó nada contra Phytophthora, lo cual es un suicidio en no aplicar nada contra Phytophthora en papa. Las solanáceas son muy delicadas ante enfermedades. El testigo completo de todo lo que se tenía en ese momento para la protección contra Phytophthora. Entonces se comparó la protección completa, el testigo sin nada, contra los fosfitos, y vean ustedes la diferencia. En el eje de las Yes tenemos la intensidad de la infección, la incidencia de Phytophthora. El testigo al final llegó al 90 y tantos %, es decir, la planta desapareció. El completamente con fungicidas estuvo controlado, y aquí está en el efecto de los fosfitos. Y el que mejor produjo protección contra Phytophthora fueron dos, el fosfito de zinc y el fosfito de cobre. El fosfito de potasio, que es el más común comercialmente, fue el que tuvo menos efecto. ¿Por qué el fosfito de zinc y cobre tuvieron más efecto? Porque probablemente había necesidad de aplicar zinc y cobre. No estábamos seguros, pero había necesidad de aplicarlo, y al hacerlo con el fosfito de zinc y cobre, se sumó al efecto del fosfito el papel metabólico del zinc y del cobre para coadyuvar y sumar en el efecto protector. Aquí tenemos el fosfito de zinc y aquí tenemos el testigo. Ven ustedes cómo la planta comienza a desaparecer, y al final de su ciclo vegetativo aquí ya no se ve nada. La Phytophthora desaparece la planta, y no obstante que estaban vecinos, no se pasó de aquí. De este que estaba totalmente infectado, no se pasó al fosfito de zinc, porque el fosfito, a través de su accionar con su efecto bioestimulante, tiene un efecto tanto preventivo como correctivo. Ese es de las ventajas de este bioestimulante y protector. Correctivo y preventivo. Finalmente, vayámonos a la última columna, la relación beneficio-costo. Una vez que vimos que los fosfitos de cobre y de zinc producían papas de mejor calidad, entonces las ventas estuvieron mejor. Al final, la relación beneficio-costo fue de 70 a favor de los fosfitos de cobre y de zinc. Muy cerca el fosfito de calcio, pero vean ustedes, en el caso de los fungicidas, como son muy caros, la relación beneficio-costo apenas estuvo en 28.9.
Entonces, no hay duda que tenemos ese efecto que se entrelaza, bioestimulante y protector. Se entrelazan a través del nivel molecular de lo que finalmente se produce en la planta de sustancias. Por otro lado, fosfito contra las plagas, otro trabajo que hicimos. Vemos que aquí, evaluando los trips en cebolla, vemos que el fosfito, aún después, miren, la última aplicación estuvo el 17 de enero, se hacía la contabilización 3-4 días después, el 22 de enero, el que estaba aplicado con 6 mililitros por litro del fosfito de potasio, comparado con el testigo que es el azul versus morado de 6 mililitros con litro, aún después de 17 de enero hasta el 12 de febrero había la protección contra los trips por planta. 13.7 el 12 de febrero. El control, trips por planta. El fosfito de 6 mililitros por litro, 0.8 por litro. Digo 0.8 trips por planta. Aún después de 2-3 semanas. Entonces todo esto explicado a nivel molecular por el carácter bioestimulante de los fosfitos. Hicimos otro trabajo, se hizo otro trabajo de los fosfitos, este no lo hice yo, los fosfitos, pero se hizo ahí una fitotecnia ante un estrés hídrico. Y en este caso el fosfito estuvo enfrentado contra 2 tratamientos que tienen que ver o destinados contra el estrés hídrico, como es el aminoácido prolina o el extracto de yuca, que está acostumbrada a las plantas a estar bajo condiciones de sequía, entonces produce, para poder pervivir, moléculas. Se extrajeron esas moléculas simplemente moliendo las hojas, o ya hay comercialmente extracto de yuca. Se compararon con el fosfito de potasio contra un estrés hídrico que se logró o que se trató de lograr porque interfirieron ciertas lluvias, con la periodicidad del riego en la época que no es época de lluvias de la papa. Me gusta más esto. Aquí está el testigo. Tenemos 18 kilogramos por unidad experimental en el testigo. El fosfito de potasio se elevó hasta 23.5. Y los otros 2 que estaban contra el tratamiento de sequía también lo elevaron. Lo elevaron el rendimiento, pero no solamente eso, sino elevaron en la calidad de la papa. El que mejor impactó en calidad de la papa fue el extracto de yuca, 8.8. Produjo más que el testigo, que produjo 7 en papas de mejor calidad. Y en papas medias, obviamente que mucho más. Y, bueno, no mucho más, pero ya la suma de las dos, 20.3. Y en el caso de los fosfitos, se fue la papa de nivel medio, su accionar, su resultado final, después de todo el efecto bioestimulante. Este efecto bioestimulante, obviamente, que pasa también, no solamente en la protección contra la sequía, sino todo lo que hemos mencionado en el metabolismo primario y en el metabolismo secundario de la planta. Y así tenemos un último trabajo contra el estrés de bajas temperaturas. Otro miembro del equipo con el que estábamos trabajando, que es Rodrigo. Él es un parasitólogo, pero aquí hizo esta tesis sobre los fosfitos, porque ya habíamos visto su efecto bioestimulante y su efecto protector contra insectos, ahora contra el frío. Se aplicaron 6 mililitros, 8 mililitros y 10 mililitros por litro de fosfitos de potasio. Se formaron 10 tratamientos en las combinaciones de nitrato de potasio y fosfito de potasio. Y vean ustedes las diferencias con el
Se aplicaron en 1, 2, 3, 4 ocasiones, previo a las heladas del Tamarix, aquí en el exlago de Texcoco, en los viveros del exlago de Texcoco, los Tamarix que se tienen para reforestación, plantas adaptadas a la salinidad, pero no al frío, sí se afectan con el frío, como van a ustedes a ver. Mira, aquí está el testigo sin protección de los fosfitos. Y el tratamiento 3, que es el que está aquí, con 8 mililitros de fosfito de potasio. El tratamiento 10, con 10 mililitros de fosfito de potasio. Vean ustedes la diferencia en la protección contra el frío. Y aquí, también el potasio tiene su aporte al potasio, porque se le ha denominado como nutrimento calidad. Y una de las razones es incrementar la eficiencia en el uso del agua, que pasa también por disminuir el punto de congelación del agua dentro de la célula. Y vean ustedes la diferencia con respecto al testigo. Este es el efecto de la helada. El Tamarix está acostumbrado, decíamos, a la salinidad, pero no a los fríos que hubo en ese momento. Este es el follaje que ya tenía formado, entonces aquí se retrasa mucho este arbolito. Tiene que volver estos a hacerlos crecer, entonces se va retrasando mucho para que esté listo para el trasplante. Estos se ahorran ese tiempo y estarán listos para el trasplante mucho más rápido. Asimismo, vean ustedes las yemas nuevas, estaban con las bajas temperaturas, estaban inactivas, pero con la protección de los fosfitos de tratamiento 10, con 10 mililitros de fosfitos de potasio, vean, esas yemas siguieron su curso, no obstante el frío. En cambio, el testigo, las yemas no desarrollaron, esperaron mejores temperaturas para hacerlo. Entonces, imaginen ustedes lo que se adelantaba en el Tamarix, en la activación de las yemas, la protección de ellas para que continúen su actividad metabólica, y en la protección del follaje ya formado. Entonces adelanta el tiempo para el trasplante. Todo esto entonces con el uso de los fosfitos. Este que voy a mencionar al final también es un producto de la bioestimulación o no bioestimulación. Todavía no está a punto, porque implica otra tecnología para utilizar el fosfito de potasio. Entonces lo que voy a mencionar está en carácter experimental. Lo anterior que vimos de bioestimulación ya se usa cada vez más, pero este todavía está en su carácter experimental. Aquí en México se comenzó en el Simvestab, el efecto para controlar maleza, pero ya está diseminado en el mundo. En el Simvestab son estas fotografías. Aquí está entonces un cultivo, aquí en este caso el pasto es la maleza, y aquí sí, con puro fosfato. Aquí más el fosfato más el fosfito, más bien el puro fosfito. Aquí sí puro fosfito y aquí puro fosfato. Entonces la maleza predominó. Pero ¿qué tiene que hacerse? Por eso todavía no está a punto la tecnología. ¿Qué tiene que hacerse? El cultivo que se va a proteger de la maleza tiene que modificarse para que pueda aprovechar el fosfito como fosfato, transformarlo en cada célula, el fosfito al fosfato, y utilizarlo como fosfo, como fuente de fósforo. El pasto no fue mejorado, el cultivo sí, y el pasto se quedó atrás y el cultivo se queda adelante. Aquí está la otra ya más adelantado, como este cultivo modificado genéticamente para aprovechar el fosfito, porque existe en la naturaleza microorganismos en el suelo que tienen los genes para transformar el fosfito a fosfato. Es decir, que la naturaleza ya está preparada para eso. Simplemente se trasladaron esos genes a este cultivo para aprovechar el fosfito y trasladarlo al fosfato. El pasto no fue modificado. Y cuando le damos fosfito y nada de fosfato al pasto, ven ustedes, ya no crece. Actúa como herbicida. Y hay muchos trabajos experimentales recientes del 2018 de lo mismo.
Aquí está el pasto como maleza, el algodón como modificado para que pueda aprovechar el fosfito. El fosfito. Entonces, aquí tenemos el fosfato en este. Entonces, la maleza pues también se va y llega el momento en que va a predominar. Aquí sin fósforo, pues hace falta fósforo, no tiene sentido ni la maleza ni la primera dos fotografías, en la primera columna, el testigo, se requiere fósforo. Lo aplicamos con, no, yo no, allá en 2018 se le aplicó fosfato. Los dos crecieron y en el momento dado pues va a ser más agresivo el pasto. Pero se le aplicó la misma cantidad, pero ahora en fosfitos, en ese algodón modificado, para que pueda aprovechar el fosfito como fosfato, para que lo traslade de fosfito a fosfato. Y vean ustedes, ¿a dónde está la maleza? Desapareció la maleza, porque la maleza no tiene la capacidad de aprovechar el fosfito como fosfato, y si no tiene fósforo, muere, y muere de manera mucho más agresiva, mucho más rápida, por el efecto del fosfito. Al no haber fosfato, disminuye dentro de la planta todas las respuestas que tienen ante la deficiencia de fósforo. Por eso es una muerte más agresiva que si lo hubiéramos dejado sin fósforo. Acá se ve algo de pasto, pero aquí llega el momento que ya no se ve pasto. Es decir, a la izquierda todavía se ve algo de pasto, pero en estos que tienen fosfito llega el momento en que ya no se ve, vean ustedes aquí, nada de pasto. Por eso es una muerte más fuerte, más agresiva, porque tuvieron fosfito, confundiéndolo con fosfato, y es más agresivo. Y aquí están en las gráficas, en la parte derecha, cómo el pasto desapareció de manera mucho más drástica que el testigo, inclusive, el testigo, el primero, cómo desapareció el crecimiento del tallo. Acá definitivamente, en las últimas dos tratamientos donde dice PHI, definitivamente el pasto, nada, menos que el testigo. Esto es el carácter herbicida que posteriormente puede ser explotado, pero eso significa tener plantas, tener especies que tengan el gen que tienen los microorganismos del suelo para transformar el fosfito a fosfato. Este es lo mismo de aplicarse el fosfito foliarmente, pero aquí en este caso en el arroz, con arroz que tiene esa capacidad ya instalada, ese gen para transformar el fosfito a fosfato. Pero la maleza aquí de hoja ancha, no. Y desapareció la maleza. Y solamente quedó el arroz. Imaginen ustedes cuando tengamos ya estas posibilidades, nos vamos a olvidar por un tiempo de la maleza, de los herbicidas. Herbicidas, todavía no está a punto. Estos son todavía carácter experimental para demostrar que se puede utilizar el fosfito como herbicida. Muy bien, esto es todo. Espero sus preguntas. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. También agradecemos a los que nos están viendo a través de Facebook. Pues también para mandarles un saludo. Ventajas de estar en esta plataforma, pues estamos leyendo aquí tus preguntas. En Facebook solamente pues estamos retransmitiendo lo que está saliendo de acá. Hay varias preguntas, maestro, varias preguntas, algunas muy específicas para ciertos cultivos, pero me voy a ir con las que están un poco más de nivel general. Preguntan, ¿en qué etapa fenológica es mejor la aplicación de fosfitos? ¿En vegetativo, en floración, en fructificación? ¿Cuál sería ahí la mejor estrategia en la aplicación con base en la etapa fenológica? Varía según los objetivos de la estimulación que se quiera beneficiar, que se quiera evidenciar. En el caso, por ejemplo, de los frutales, floración. En floraciones o previo a la floración, para poder entonces despertar y modificar el ciclo o la fenología del frutal y llevarla hacia una mayor floración y por lo tanto mayor rendimiento.
Esto no tiene nada que ver entonces con el carácter bioestimulante para protección, sino nada más con el carácter bioestimulante para mayor producción de fruto, biomasa en lo general y fruto en lo particular. Por otro lado, Perfecto. nos vamos al otro extremo. En el caso de, si quieres una mejor protección a través del carácter bioestimulante del fosfito y teniendo una base de análisis de suelo, sabrás qué micronutrimento hace falta o qué hace falta y podremos hacer una combinación de fosfitos de potasio, fosfitos de zinc. Hemos mencionado varias veces que el zinc es uno de los micronutrimentos que tiene mayor probabilidad de responder los cultivos. Podríamos entonces hacernos uso del fosfito de zinc, pero desde el principio, toda vez que mantendríamos la planta y aplicarlo desde el principio, cada 15 días o 3 semanas, para mantener limpia la planta de las enfermedades y adicionalmente estar dedicando toda la actividad metabólica de la planta hacia la producción. Entonces puede ser desde solamente en un solo evento previo o alrededor de la floración, como en el caso del estado de cloriforme en las frutales, o desde el principio aplicado cada 3 semanas para mantener las plantas sanas de enfermedades y bajar las poblaciones de insectos. Muy bien. Otra pregunta también recurrente, en este caso, vamos a leer la de Pascual, pero hay varias con la misma temática. Dice, ¿el fosfito de potasio se puede aplicar con ácidos húmicos al drench o con algas marinas vía foliar? Y también algunas otras preguntas, bueno, válgame la redundancia, preguntan si se pueden mezclar esos fosfitos con algas o con algún otro compuesto. Definitivamente se pueden hacer así como pretendíamos hacerlo, no lo hicimos cuando mezclamos fosfitos de potasio con extractos de yucas o con aminoácidos, con prolinas, pero se pueden mezclar. Ciertamente hay bioestimulación que sería redundante, pero podríamos recomendar que el fosfito aparezca ya sea con algas marinas o con sustancias húmicas para sumar efectos e incrementar el efecto protector contra enfermedades y algunas plagas del fosfito. Entonces, las sumas pueden ser más que redundantes, sinergéticas, si tenemos en perspectiva sobre todo la protección de la planta. En algunas sí pueden ser redundantes, me refiero cuando solamente se quiere incrementar la biomasa, la producción, puede que sea redundante porque las vías de bioestimulación son similares. Cuando hablamos de sustancias húmicas, vimos, sí, hay trabajos que no están presentados aquí porque se refieren exclusivamente ya directo a la protección contra enfermedades. Hay vía fertirriego y vía foliar. Nosotros trabajamos más vía foliar y nos ha resultado buenos efectos. Entonces podría decir que vía foliar es efectivo, pero como que tendría una tendencia a la forma en cómo trabajamos más nosotros. Pero sí hemos visto que vía raíz en el fertirriego o en las soluciones nutritivas de hidroponía, sí también son efectivas igual o casi igual a las de vía foliar. Perfecto. Una más por acá, esta es muy aplicada. Manuel Cortés nos dice, para no confundir los fosfitos con los fosfatos o fosfanatos, ¿qué exactamente es lo que debe decir la etiqueta, hablando de su fórmula química, cuando lo que queremos comprar es fosfito de potasio? Sí, mencionábamos, debe de decir ya sea P-H2PO3 o H2PO3 concentración. No debe de decir de forma, debe de decir de forma explícita que son fosfitos en la etiqueta, porque en ocasiones como que hay cierta confusión y en un principio le ponían pentóxido de fósforo como si fuera fertilizante fosfórico, lo cual es incorrecto. Entonces, pueden ponerle P-H2PO3, el PO3 característico del fosfito, y el potasio, como si es en este caso fertilizante potásico, sería K2O, como es la normatividad. Así se haría en lugar de ponerle pentóxido de fósforo.
ponerle de forma explícita el H2PO3, ya sea solito o P-H2PO3. Perfecto, eso resuelve también la pregunta de Eloísa. Nos decía, ¿un producto que contenga P2O5 más K2O se considera un fosfito? Creo que No. sería un ejemplo de lo que no es, ¿verdad? Sí, ese sería, el problema es que puede haber confusión en algunas empresas ante la ley, que la norma que dice que los fertilizantes fosfóricos deben expresarse como fosfitos, como pentóxidos de fósforo, y piensen que su fertilizante o su producto sea, su fosfito de potasio sea también un fertilizante fosfórico y lo pongan en la etiqueta. Entonces ahí sí es una confusión tremenda. Entonces debe ser, cuando sea fosfito, debe decirlo de manera explícita en su concentración. Y es decir, en la etiqueta donde están los números, porque no me puede decir arriba fosfito de potasio, pero yo me voy directamente a la etiqueta. Y si dice pentóxido de fósforo, queda la duda de si es un fosfato o un fosfito. Mejor decir H2PO3. Excelente, muy, muy claro ahí, maestro. Por aquí también nos preguntaban, ¿dónde está? Sí, dice, dijo algo sobre que las micorrizas no las dañó el fosfito. ¿Qué hay con las tricodermas y los bacillus? Esa es una ¿Los muy tiene buena dañino? pregunta. Esa es una muy buena pregunta que ya me la han hecho en otras ocasiones, sobre todo aquellos que utilizan estos microorganismos que son hongos, los tricodermas, para combatir hongos patógenos. Entonces, podríamos aplicar tricodermas vía suelo, es decir, inocular a la semilla, y el fosfito vía foliar, para que el hongo vía aérea que quiera entrar o entró sea controlado, y en el caso de los tricodermas vía raíz pueda tener un ambiente de protección a nivel de rizósfera. Así se haría, aunque el fosfito aplicado vía foliar sí podría llegar vía floema hasta la raíz y lograr cierto control, pero si pueden sumarlo con tricodermas sería mejor. El tricodermas no necesariamente va a querer entrar a la planta, sino va a estar protegiéndolo directamente contra un hongo, y qué mejor en la rizósfera. Esa podría ser la solución, pero sí podría, cuando se aplican conjugados, sí podría el fosfito dañar al tricoderma. Perfecto, maestro. Y le digo, muchas preguntas. Vamos a hacer una de esas muy, muy específicas al cultivo. A ver, ¿qué nos puede comentar? Nos preguntaban específicamente en el cultivo de arándano, sobre en qué etapa sería mejor utilizarlo. Sí, los experimentos que se han llevado a cabo en frutillas por el doctor Rebollar han visto que aplicaciones desde de la etapa de reactivación anual, cuando ha tenido las podas, no tiene todavía hojas, entonces no sería foliar, sino sería al suelo esa primera al drench, y después, una vez que ya las hojas comiencen a expandirse, vía foliar cada 15 días o cada 3 semanas, en función de la intensidad de la enfermedad. Cada 15 días si fue muy intenso, cada 3 semanas si es más o menos, y esto coadyuvará para que disminuya la incidencia o severidad de cualquier enfermedad fungosa, sobre todo, aunque también se reportan bacterianas, pero no tengo tanta confianza, o virales. Ay, como no fue esta plática sobre plagas y enfermedades, entonces más sobre hongos o micetos y hongos y algunos insectos como el trips, podríamos con toda confianza decir que sí serán controlados mediante esa práctica, pero aprovechar qué fosfito podría utilizarse. Pues si todo está atendido vía la nutrición, todos los nutrimentos, entonces el complemento del fosfito de potasio sería lo ideal, toda vez que al potasio se le ha denominado el nutrimento calidad, y un complemento que se aplicaría vía fosfitos, que sería poco comparado con el que se aplica vía suelo. Ese complemento coadyuvará para incrementar la calidad de la frutilla cosechada. Esa sería la recomendación. Pero si no fue atendido algún micronutrimento, podría mediante este programa de los fosfitos
aplicarse cada 15 días o 3 semanas. Si no fue atendido el zinc, como fosfitos de zinc. Si no fue atendido otro micronutrimento, entonces atenderse vía fosfitos, que podría atenderse de manera total vía fosfitos con este programa que yo les dije desde el range al principio, o cada 2 semanas o 3 semanas estarse aplicando en un programa de tratamiento de bioestimulante y protector. Perfecto. Y aquí había 2 preguntas y las voy a resumir en una, porque creo que vale la pena ahí aclarar el punto. Nos dice que si es mejor aplicar fosfitos, por ejemplo, de calcio o de fósforo, o aplicar los elementos solos. Y otra pregunta que decía, entonces, ¿el fosfito no corrige la deficiencia de fósforo? Definitivamente no corrige la deficiencia de fósforo. No ten cuidado con eso. No la va a corregir. La va a venir a corregir una vez que las plantas sean modificadas genéticamente, que esa semilla. Pero ahorita todavía no está eso. Entonces, no la corrige. Ahora, la otra pregunta, si manejamos los nutrimentos solos, como el fosfito de calcio, entiendo que la pregunta era si lo aplicáramos solo el calcio o no. Es correcto. Sí, mencionábamos que si hace falta calcio porque son un suelo ácido, para algunas frutillas como arándano, pues es poquito, pero para otras frutillas como fresa requiere un poco más. O en general, para lo que son cualquier cultivo de hortalizas, que sí requiere bastante, si es un suelo ácido, aplicar calcio, pero a nivel suelo, con un material que aplique cantidades relativamente altas. No tiene nada que ver el fosfito de calcio en eso. En corregir una deficiencia de calcio en un suelo ácido, no. Allí hemos aplicado cantidades con la cal agrícola, con el yeso agrícola, cantidades como de 200 kilogramos, 300 kilogramos de calcio por hectárea. Esta no puede ser sustituida con un fosfito de calcio. No, el calcio allí son simplemente complementos, como lo sería también el potasio. Complementos. Si hace falta calcio, entonces son otras vías. Ya cal agrícola si es muy ácido, yeso agrícola si es más o menos neutro y hace pH 6, o un fertilizante fosfórico con calcio, sumándole como sería un superfosfato de calcio. Serían las vías. Vía fosfitos no tiene mucho que hacer para corregir esa deficiencia. Solamente como complemento, repito. Y perfecto, ya estamos llegando al final de esta segunda parte del webinar. Todavía nos queda un poquito de tiempo para compartirles información que creo les puede servir de mucho, sobre todo algunos que preguntan cosas muy, muy específicas en el tema de bioestimulantes, manejos, estrategias. Ahorita les vamos a comentar sobre un programa que tenemos. Vamos a estar ya leyendo las últimas preguntas. Una de Esteban nos dice, en cultivos extensivos, hablando de soya, maíz, trigo, ¿es conveniente dividir la dosis o aplicar todo de una vez? ¿O en qué dosis? La dosis de fosfito me refiere, yo creo, ¿no? Sí, dosis de fosfitos. No, más bien, lo que se puede hacer en esos cultivos intensivos es, no me salí, lo que se puede hacer en esos cultivos intensivos, ahí más bien son cuestiones de economía, es decir, hasta cuánto se puede aplicar y el problema que tú tengas. Si tienes problemas de hongos, entonces es conveniente varias aplicaciones de fosfitos, separadas por 2 semanas o 15 días. Si solamente quieres coadyuvar para una mejor calidad del producto cosechado, aunque no la van a pagar en el maíz o la soya, que la soya tenga mayor contenido de aceites, proteínas, que el maíz tenga mayor contenido de almidones y azúcares, o aceite también, esa sería calidad, pero si la pagaran, sería suficiente con una aplicación de fosfito de potasio, fosfito de calcio, o fosfito de zinc, cualesquiera de los 3, alrededor de la etapa de floración. Cuando no hay el evento de que te esté molestando una enfermedad. Entonces ahí tú seleccionarías alrededor de la floración para que el impacto pueda trasladarse a la calidad de la semilla. Esa sería la recomendación. Perfecto, maestro. Perfecto. Y bueno, con esto vamos a despedir a los que están en Facebook. Un saludo para los que nos sintonizaron a través de este canal y nos vamos a quedar con los que se registraron exclusivamente para este webinar en el cual hemos estado aquí
leyendo sus preguntas. Y bueno, ahora yo les pregunto a los que están aquí, ¿qué les pareció la plática? Llevamos ya prácticamente 1 hora y fracción, casi hora y media, platicando sobre este interesante tema. ¿Cuál es su impresión? Hay más preguntas que responder, estoy muy convencido de ello. Y lo que les quiero presentar a continuación, en lo que ustedes me van respondiendo, ¿qué les pareció la información de hoy? Y le voy a pedir al maestro que se quede un ratito más con nosotros. Les voy a presentar un tema que tiene que ver con bioestimulación. Charlas a nivel muy específico sobre algunos temas